Buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros a esta rueda de prensa. Para mí es un placer estar en esta presentación. Antes de comenzar, quiero dar algunas indicaciones técnicas muy breves para que la celebración de este evento resulte exitoso. Lo primero es que todos debemos permanecer en mute para que de esta manera no haya ruidos que dificulten el escuchar a los ponentes. También quiero informaros que cuando termine la rueda de intervenciones habrá un turno de preguntas y, por lo tanto, os indico que ya desde este momento, cuando empecéis a escuchar a los ponentes, podéis ir haciendo preguntas en el chat que está habilitado para este tema. Señalaros también que los periodistas vais a recibir un amplio dossier de este informe para que a posteriori podáis consultar todos los datos que consideréis oportunos. Y esperemos, si necesitáis más datos, a vuestra disposición, como siempre. Y luego, por último, deciros que esta sesión está grabada, como ya sabéis, todos los ponentes y todas las personas que se han conectado. Por lo tanto, si alguien no desea que su imagen salga, tiene que apagar la cámara. Estas son las indicaciones, que son muy sencillas, pero yo creo que así pues vamos a funcionar de una manera súper ágil. Bueno, pues no me queda otra que empezar ya con esta bienvenida en nombre de la Fundación Tecnología y Salud y también en nombre de la Fundación Edad y Vida a este acto de presentación, y por ello necesito deciros que tengo aquí a los protagonistas de excepción de este acto, porque realmente ellos son los que nos van a ilustrar sobre los temas que vamos a tratar, que son muy interesantes. Me acompañan, o yo acompaño, al profesor Vendrés, presidente de la Fundación Tecnología y Salud, a Joaquín Borràs, presidente de la Fundación Edad y Vida. Buenos días a ambos presidentes, buenos días. También a Raúl Vaca, coordinador técnico de la Fundación Edad y Vida, y a Carmen Aláez, adjunta Secretaría General de FENIN, y es la voz de la Fundación en este foro. Todos ellos son grandes conocedores del proyecto, ya que han trabajado estrechamente en la realización del informe que os vamos a presentar a continuación y que hemos denominado Proyecto Home Care, Modelo de Futuro, Tecnología Domiciliaria para el Apoyo de la Atención Social y Sanitaria. En primer lugar, va a intervenir el profesor Vendrés, quien nos va a explicar la misión de la Fundación y las razones que nos han llevado a trabajar en este proyecto de alto interés. Cuando quieras, Fernando. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a todos los que asisten. Bienvenidos a este acto de presentación de un informe que aúna dos fundaciones, la Fundación Tecnología de Salud, la que me honro en presidir, y la Fundación Edad y Vida. En primer lugar, agradecer a la Fundación Edad y Vida y a todo su equipo por esta colaboración tan estrecha que ha permitido llegar a presentar este documento de trabajo, y lo hago en la persona de Joaquín Borràs, que es su presidente. Muchas gracias. Decirles también que la Fundación Tecnología y Salud, creada en el año 2007, tiene misión y objetivos muy amplios, pero se podrían concretar en mejorar la atención sanitaria de nuestro país, y eso se hace desde mejorar la prevención, el diagnóstico, los tratamientos, la seguridad de los pacientes y también promover una actividad, si cabe, mucho más profesional dentro de los que la realizan, que son los profesionales de la salud. Esta amplitud de miras se ha concentrado en este caso en el ámbito que ha citado antes Margarita. La tecnología es y va a ser la clave fundamental para modificar los sistemas sanitarios del siglo XXI. Esto es lo que va a permitir mejorar la atención sanitaria de manera extraordinaria, como ya vemos algunos ejemplos. Pero se concreta mucho más cuando hablamos del futuro del paciente del siglo XXI. Paciente que será persona mayor, pluripatológica, polimedicada y que además tendrá la oportunidad, en favor de la tecnología, de poder desarrollar su vida en su entorno convencional, sin estar ingresado en un hospital ni en ningún otro centro. Es la atención domiciliaria de este nuevo tiempo. No hemos de olvidar que casi el 70% del gasto sanitario en nuestro país se va a dedicar fundamentalmente a la cronicidad, para mejorar el cuidado, para mejorar el valor de la atención sanitaria. Y aquí la tecnología ocupa un valor tan importante que hoy hablamos ya de tecnociencia, una nueva manera de conocer. Esto hace que en este momento el sector, a mi juicio, el que puede protagonizar mejor este contexto es la estructura fundacional. El tercer sector se convierte en un escenario privilegiado
que recoge de manera voluntaria, de manera solidaria, a una gran cantidad de profesionales que presentan estudios y trabajos que harán posible que las decisiones del futuro, desde el punto de vista político y social, se hagan acorde con los requerimientos del tiempo. Por lo tanto, reitero mi agradecimiento a la Fundación Edad y Vida, a todos los compañeros de la Fundación Teología y Salud y a los de Edad y Vida que han hecho posible llegar hasta aquí hoy, porque en buena medida la sanidad que se está conformando para el siglo XXI no solo precisará de la alta tecnología, sino para hablar de salud social y de salud física, pues vamos a requerir de profesionales como los que tan cualificadamente han participado en este estudio. Así que no me entretengo más, daros las gracias porque lo importante es lo que cuenten ellos. Gracias, Margarita. Pues muchas gracias, presidente. Sin duda, la atención domiciliaria ofrece muchas alternativas para mantener el equilibrio entre salvaguardar la salud de los pacientes, tener en cuenta también sus preferencias y deseos de atención y hacer un uso adecuado de los recursos del sistema. O sea que yo creo que todos coincidimos en la importancia del abordaje de este tema. Toma la palabra ahora Joaquín Borrás, presidente de la Fundación Edad y Vida. Cuando quieras, Joaquín. Muchas gracias, Margarita. Encantado, muy agradecido por vuestra invitación, muy agradecido a la Fundación Tecnología y Salud y muy agradecido a todas las personas que nos estáis acompañando. Si me permitís 4 palabras para los que no nos conocéis sobre nuestra fundación. Nuestra misión es muy simple, pero muy potente, porque se trata de algo que nos va a afectar a cada uno de los que estamos aquí. Es mejorar la calidad de vida de las personas mayores. ¿Cómo lo hacemos? Pues, en principio, promoviendo conocimiento e innovación, como lo que estamos haciendo hoy. Y también impulsando la interacción entre los diferentes agentes sociales y las administraciones públicas. Defendemos 4 causas y aquí, digamos, acabo con la presentación de la Fundación, que son favorecer un envejecimiento activo, defender el buen trato a las personas mayores, asegurar una capacidad económica suficiente para cubrir sus necesidades y llevar a cabo sus proyectos y, por último, impulsar una atención adecuada a sus necesidades sociales, emocionales y de salud, incluyendo un final de vida digno y en paz. Nosotros intentamos potenciar nuestra acción pues colaborando en acciones y proyectos con otras entidades, como es el caso que hoy nos ocupa. El trabajo que presentaremos pues, es fruto de una relación, creo que muy constructiva y sinérgica con la Fundación Tecnología y Salud, que siendo una fundación que tiene una misión algo diferente a la nuestra, trabaja también como nosotros para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Yo siempre, medio en broma, pero medio en serio, digo que cuando sea mayor, porque es que de hecho ya lo soy, quiero vivir en mi casa, cerca de los míos. Como yo, una gran mayoría de personas lo prefiere. Y queremos vivir pues bien atendidos, cuidados y respetados. Tal como ha dicho el profesor Vandrés, la tecnología y los cuidados domiciliarios pues van a mejorar tanto que van a permitir que esto ocurra. Y de hecho nosotros con este trabajo pues esperamos concienciar a los agentes del ámbito sociosanitario y a la sociedad pues que impulsen la optimización de los niveles de los servicios, de los sistemas de provisión de atención, de provisión de servicios de atención a las personas mayores y aquellas con algún tipo de enfermedad crónica que desean de forma mayoritaria recibir los cuidados que precisan en su propio domicilio. Sin más, les dejo con lo importante de esta reunión, que es la presentación del trabajo, y devuelvo la palabra a Margarita. Muchas gracias. Pues muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que todos estamos muy satisfechos de este trabajo de colaboración entre ambas fundaciones. Hemos compartido conocimiento mutuo, hemos dado lo mejor de nosotros mismos en este proceso de elaboración del informe y, desde luego, estamos muy satisfechos de los resultados. Ahora cedo la palabra a Raúl Vaca,
y a Carmen Alaez, a ambos ya los he presentado con anterioridad. Ellos lo que van a hacer es hablarnos, poner en contexto el informe y también hablarnos de las conclusiones y de las recomendaciones. O sea que les escuchamos con muchísima atención. Raúl, Carmen, cuando queráis. Muchas gracias, Margarita. En primer lugar, muchas gracias a todos por asistir. Voy a intentar compartir la pantalla para enseñaros el resumen del proyecto en el que hemos estado trabajando un año y lo hemos resumido en 4 o 5 diapositivas y tenemos 20 minutos para presentar algo que nos ha llevado un año de trabajo. Entonces, esperamos que llegue toda la información importante. Y si no, siempre tengan en cuenta que tendrán el informe completo, que es donde realmente está toda la información. Voy a compartir una ventana. Sí, pero eso no es. Un segundo, por favor. Ahora, aquí la tengo. La pongo en pantalla completa. Vale, se supone que ahora la deben estar viendo. Yo no les veo, o sea, si alguien no, o sea, si no se ve, decídmelo porque tampoco veo la pantalla, ¿vale? Vamos a empezar a hablar del proyecto Home Care, y lo primero que queremos hacer es una serie de apuntes demográficos, ¿no? Para situar un poco el contexto de dónde viene este proyecto. Como sabéis, estamos inmersos en un cambio demográfico en el que se caracteriza por un aumento de la esperanza de vida, de la longevidad, ¿no? Y eso es un logro realmente positivo que hemos conseguido a lo largo del siglo XX y que esperamos que en el siglo XXI se consolide. Para hacernos una idea, la esperanza de vida al nacimiento en 45 años, desde 1975 al 2020, ha aumentado cada 10 años. Pero es que además, si comparamos la esperanza de vida que tiene una persona que cumple 65 años, que normalmente es el término medio para considerar que una persona se hace mayor o se le pone esta categoría, ¿no?, de persona mayor, cuando una persona cumple 85 años, o sea, cuando cumple 65 años le quedan otros 20 años de vida, hasta los hombres hasta los 85 y a las mujeres hasta los 88 años de vida. Eso quiere decir que una vez que pasas esa barrera de 65 años, te quedan todavía 20 años más por vivir. Pero es que además lo bueno de este aumento de la longevidad, de este aumento de la esperanza de vida de una persona, es que hemos conseguido retrasar la aparición de enfermedades, pero no la hemos conseguido eliminar. De tal forma que de esos 20 años de vida adicional que solemos tener, las mujeres van a pasar alrededor de la mitad con mala salud o con algún tipo de problemas de salud, y los hombres van a pasar alrededor de un tercio de esos 20 años, van a pasar con mala salud. Esto quiere decir que sí, que el cambio demográfico viene caracterizado por un aumento de la longevidad, pero también, como vemos en el segundo gráfico, en el que está en el medio, un aumento de las situaciones de dependencia, de personas que no pueden realizar las actividades básicas de la vida diaria, que son las actividades que garantizan la supervivencia de un individuo. Es moverse, es lavarse, es comer, es poder arreglarse, poder limpiarse. Son las actividades más básicas de la vida. Y como ven, esta dependencia, esa dificultad para la realización de estas actividades de la vida diaria aumenta, como ven en el gráfico claramente, aumenta según la edad de la persona aumenta. Y también no nos queremos olvidar que también aumenta la cronicidad. Lo ha dicho el profesor Andrés al inicio, que el cambio demográfico, la población a la que nos dirigimos en 20 años, pluripatología y de cronicidad, y se ve claramente en la gráfica de arriba a la derecha cómo a medida que aumenta la edad, aumenta la probabilidad de que una persona tenga al menos una enfermedad crónica. Yo estoy realmente en el primer tercio de esta gráfica y yo ya tengo una enfermedad crónica. Entonces yo imagino que a lo largo de mi vida ir sumando enfermos a los 65, 80 años con muchas enfermedades crónicas o con varias enfermedades crónicas. Por suerte, bien controladas y bien manejadas, que es otro de los avances que hemos tenido a lo largo del siglo XX, que hemos podido cronificar enfermedades que antes eran mortales.
¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una población mayor que va a necesitar ayudas para realizar sus actividades de la vida diaria, va a ser más dependiente y va a tener una serie de necesidades asociadas a esa pluripatología o esa cronicidad en su estado de salud. Por lo tanto, van a necesitar unos cuidados específicos o unas ayudas o unos apoyos específicos para que estas personas puedan vivir el mayor tiempo posible de vida con mayor calidad de vida y bienestar. Pero es que si sumamos a esto la preferencia, los deseos que tiene la persona, como ha dicho en este caso creo que ha sido Joaquín Borràs, a las personas mayores cuando les preguntamos, o no personas mayores, a cualquiera de nosotros, esto es una encuesta de personas de 55 años, abajo a la izquierda, cuando se les pregunta dónde quieren pasar la vejez, el 95%, casi la totalidad de la muestra, dice que quiere vivir en su propia casa. Pero ojo, somos conscientes las personas que a medida que vamos a ir envejeciendo vamos a necesitar apoyos y vamos a necesitar pues, un servicio de ayuda a domicilio que me ayude con estas actividades básicas, o voy a necesitar un servicio de teleasistencia, voy a necesitar servicios de hospitalización a domicilio, voy a necesitar servicios de enfermería, de atención primaria, de atención sanitaria en domicilio. Y si se fijan en la gráfica, casi el 50% es consciente, casi el 50% de la muestra es consciente de que quieren vivir en su casa, pero que van a necesitar ayuda y quieren contar con esos apoyos en el domicilio. Quiero decir que las personas somos conscientes de que no vamos a poder vivir en casa solos tal y como estamos ahora, porque tampoco vamos a tener apoyos, por ejemplo, de las familias, que son más reducidas o que hay más dispersión geográfica, y por lo tanto voy a necesitar esos apoyos profesionales que me permitan vivir en mi casa manejando las necesidades concretas que tiene mi estado de salud. Cuando les preguntamos por la aceptación que puede tener las personas de la tecnología en sus cuidados, en el proceso de cuidados, la mayoría, si se fijan en la gráfica de la derecha, el 66% dice que le ilusiona ver lo que puede hacer la tecnología por ellos y por aumentar la calidad de vida. Digamos que esto quiere decir que somos conscientes de que vamos a necesitar ayuda, para vivir en nuestra casa y que además estoy dispuesto a que aquellas soluciones tecnológicas, aquellas tecnologías que existan para potenciar que yo viva en mi casa o para permitir que yo viva en mi casa, pero recibiendo los cuidados específicos, normalmente cuidados muy complejos, cambiantes también con la situación de la persona, ¿no? Porque hoy puedo tener una necesidad, mañana puedo tener otra. Entonces, en este contexto de cuidados tan específicos, tan complejos, somos conscientes de que la tecnología puede aportar esta calidad de vida y este bienestar y estamos dispuestos a incorporarlos en nuestro día a día. Pues partiendo de este punto, empezamos el proyecto. Carmen, no sé si me oyes. Carmen, tienes mute, deberías quitar el mute para poder intervenir. Vale, ¿ya está? ¿Me oís? Sí, ahora sí. Mismo, sí, ya, perfecto. Vale, perdonad. Bueno, muchas gracias, Raúl. Y bueno, antes de continuar, solo darte las gracias, Raúl, por todo tu apoyo. Ha sido fantástico trabajar contigo en la Fundación de Vida y a Mapola Carballido y a Sara Martos, equipo de la Fundación, que también han liderado contigo este proyecto. Y bueno, pues yo aquí estoy también representando a la Fundación y encantada de participar en él. Bueno, en primer lugar, pues queríamos un poco, la definición de atención domiciliaria como aquel conjunto de intervenciones o también podríamos decir actividades de carácter sociosanitario y ámbito comunitario que se suele realizar en el ámbito del domicilio de la persona o en su propio entorno habitual y que centrándose en la valoración de las características, de las necesidades de las personas, de su entorno afectivo más próximo y de su vivienda, pues tiene un papel muy importante en la prevención y promoción de la salud que se provee precisamente en el domicilio, como he dicho antes. Es decir, que al final tenemos la finalidad de detectar, de valorar, de dar apoyo, de hacer un seguimiento de la persona con problemas de salud y así potenciamos su autonomía y su calidad de vida.
Pero bueno, cuando nosotros nos aproximamos a este informe, también pensamos, bueno, tenemos que hacer un análisis de qué es lo que ocurre en las comunidades autónomas. Sabemos que tenemos un sistema sanitario descentralizado y entonces, bueno, pues sí que nos planteamos ver qué es lo que se estaba haciendo a nivel de los planes estratégicos de salud de las comunidades autónomas y además fuimos un poquito más allá porque, bueno, en ese momento en el que estábamos fue justo cuando se aprobaron los fondos de transformación y reconstrucción y resiliencia. Y nosotros sabíamos que hay un eje muy importante o una de las políticas palanca que está dedicada al plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión. Es decir, sabíamos que iba a haber fondos para ello y que además lo normal es que vayan a ser gestionadas por las comunidades autónomas. Entonces, además de explorar en los planes de salud actuales o recientes de las comunidades autónomas, que es lo que ellos contemplaban, ¿no?, para la atención domiciliaria, también hemos hecho un pequeño ejercicio al final, dentro de los anexos del informe, que también os animamos a leer, en el que hemos visto un poco qué es lo que se había contemplado en los planes de las comunidades autónomas para el futuro, que también dependerá pues, de los fondos que lleguen, etcétera, de cómo se articulen. Pero bueno, sí que nos pareció interesante que las comunidades autónomas pues se hayan aproximado y hayan un poco planteado qué más podemos hacer, ya que vamos a tener fondos para ello. Entonces, bueno, luego continuaremos y ahora le doy paso a Raúl, que nos va a hacer un breve resumen un poco de qué es lo que hemos encontrado de la atención domiciliaria en esos planes estratégicos de salud. Gracias, Carmen. Lo primero que tenemos que decir es que aquí vamos a presentar el resumen de lo que hemos encontrado en el análisis de todos estos planes autonómicos. En el informe podrán consultar la situación de cada comunidad autónoma por separado, porque los hemos analizado los 17, como ha contado Carmen, y los hemos subido, o sea, los hemos incluido todos en el documento, pero aquí, por cuestiones de tiempo y también de claridad a la hora de explicarlo, pues hemos intentado extraer los puntos comunes que creemos, a nuestro juicio, son más importantes, ¿no? Entonces, en este análisis de la situación de la atención domiciliaria, lo primero que vemos es que la atención domiciliaria como tal tiene un papel privilegiado dentro de los planes estratégicos de salud, porque se le reconoce que es la atención más próxima a las personas, que la conoce mejor a las personas, que permite conocer mejor a las personas, que permite satisfacer mejor las necesidades concretas y reales de la población y además es la que mejor defiende los derechos de las personas y las propias preferencias, es la que se ajusta con mayor facilidad a la persona. También es verdad que nos sorprende o nos ha sorprendido que haya nula o escasa planificación estratégica entendida como desarrollo de indicadores específicos, de objetivos específicos, metas concretas de la atención domiciliaria. Hay que reconocer aquí, tampoco se habla mucho de integración social y sanitaria, y hay que reconocer aquí, para ser justo con los planes de atención domiciliaria de las distintas comunidades, que la mayoría de las comunidades están envueltas en un proceso de cambio, de renovación de estos planes de la atención, de los planes estratégicos sociosanitarios, que se ha visto parada, retrasada con la irrupción de la pandemia. Entonces, muchos de estos planes se tendrían que haber renovado en 2019-2020 y se ha tenido que retrasar. Cuando nos centramos en la estructura y financiación de la atención domiciliaria, lo que vemos o lo que hemos observado es que el objetivo que se comenta en todos estos planes es optimizar los recursos disponibles, ¿no?, y poder garantizar la sostenibilidad del sistema. Pero sí que es verdad que echamos en falta que se hable de mecanismos de gobernanza compartida y coordinada, descentralizada y flexible, con marcos estables de colaboración, de acreditación de la calidad. Esto quiere decir que sí que es cierto que lo que vemos es que no hay mecanismos de relación entre los distintos niveles o los distintos ámbitos que intervienen en la atención domiciliaria. Nos referimos, por ejemplo, a la atención domiciliaria de la parte social o la atención domiciliaria de la parte sanitaria, a veces incluso dentro de distintos niveles dentro de la atención domiciliaria, como puede ser la atención primaria o la atención especializada en hospitales, tampoco hay mucha coordinación entre ellos. Cuando hablamos de marcos flexibles o una gobernanza compartida descentralizada, quiere decir que lo que echamos en falta también es que
en un determinado territorio, en un determinado entorno, tienen que participar del análisis de la situación de este entorno las entidades y los recursos precisos ahí. Y lo que sirve en una gran ciudad a lo mejor no sirve en un pueblo en mitad de la España vaciada, o lo que sirve en una gran ciudad no sirve en una ciudad de mediano tamaño, porque no son los mismos recursos, no hay los mismos agentes. Y entonces establecer unos marcos demasiado rígidos, si me permiten decirlo, del café para todos, a lo mejor eso no sirve. Lo que tenemos que intentar es establecer unos marcos más flexibles, descentralizados, dándole el protagonismo a los recursos presentes en un entorno para que ellos se organicen de una manera que se optimice de mejor manera los recursos que tienen en ese entorno. Cuando analizamos la presencia de la atención domiciliaria en los distintos niveles asistenciales, tenemos que decir que están en todos los niveles en forma de diferentes servicios. Tenemos hospitalización domiciliaria, tenemos atención de enfermería de cuidados a domicilio, tenemos trabajo social a domicilio, tenemos servicios de atención domiciliaria para satisfacer las necesidades básicas, tenemos servicios como la teleasistencia que puede permitir una telemonitorización del usuario y una monitorización incluso proactiva, identificando riesgos. Tenemos incluso cuidados paliativos a domicilio. Tenemos una heterogeneidad inmensa en el desarrollo de estos servicios de atención domiciliaria y en la implantación, de manera que varía mucho en función de la zona en la que estés. Incluso dentro de una misma zona sanitaria varía mucho en función del lugar donde vive una persona, del centro de atención primaria que tenga alrededor, varía de una provincia a otra, varía enormemente entre comunidades autónomas. Otra cosa que también hemos encontrado es el tema de la fragmentación. Y esto es una crítica clásica que tiene el sistema, que vienen haciendo los usuarios, que dicen que el usuario, que tiene una experiencia fragmentada. Esto quiere decir que yo, como usuario, tengo unas necesidades, pero yo las percibo como unas necesidades integrales, globales. Yo no soy capaz, los usuarios no son capaces de distinguir si su necesidad viene derivada del ámbito social o me la tiene que responder el hospital de referencia, atención especializada, o tiene que ser el centro de atención primaria, o tiene que ser una unidad en concreta, ¿no? Yo, como usuario no somos capaces de distinguir eso. Lo que el usuario percibe es: yo tengo una necesidad, que son estos cuidados específicos y que no está resuelta. Y que cuando se resuelve esa necesidad, parece que va como a parche. Un profesional o un servicio me da esta ayuda, otro profesional, otro servicio me satisface otro ámbito de la necesidad, pero nunca hay un abordaje holístico, integral. Y la persona tiene la sensación de que le van poniendo parches, de que va viniendo gente a su casa y que ahora te arreglan un trocito de tus necesidades, luego viene otro profesional y te arregla otro trocito, de manera que lo que vemos lo que sentimos es que tenemos una atención fragmentada. Y también aquí, fruto de esta falta de relación, es una falta de mecanismos de acuerdo y relación estables entre ellos, en el que se marquen cuáles son los roles y las responsabilidades de cada uno de los profesionales del servicio y entre servicios. Y faltan muchas veces sistemas de comunicación o estrategias de comunicación que hablen entre ellos. Aquí me van a entender todos. ¿Cuántas veces hemos tenido que dar la misma información a diferentes médicos? O cuántas veces cuando tienes una necesidad o tienes una consulta sociosanitaria tienes que explicarlo 1000 veces en distintos servicios y te dicen que entre ellos no, es que yo no tengo la información. Yo recientemente me he mudado de ciudad y me he tenido que llevar yo los informes. Los informes me los he tenido que imprimir y me los he tenido que llevar a mi médico porque entre ellos hubiesen tardado muchísimos en ponerlo en común. Entonces, faltan estos mecanismos de comunicación. Si nos centramos en el papel de los usuarios, existe una tendencia en todos los planes a corresponsabilizarlos y a empoderarlos. Y son como palabras muy gordas, muy bonitas. Y es la tendencia a la que vamos, pero luego diremos cuáles son nuestras recomendaciones o cuáles son los aprendizajes que hemos extraído de esta parte de la corresponsabilización y del empoderamiento. Y finalmente, si nos centramos en los sistemas de información y en la tecnología,
vemos que existe una dificultad importante para compartir información. Esto quiere decir que entre los distintos niveles y servicios, entre ellos no suelen compartir la información, primero por problemas de privacidad, porque hay riesgos con la privacidad y la protección de datos sensibles. Luego, los sistemas no siempre son interoperables. Esto es una herencia que tenemos de cómo se ha ido desarrollando los sistemas informáticos y muchas veces nos hemos encontrado que dentro de una misma comunidad, una comunidad autónoma, hay... la historia clínica es diferente en atención primaria y en atención hospitalaria. Y entre ellos, los servicios o el sistema informático, entre ellos no se hablan, no son interoperables. O, por ejemplo, un fallo o un reto que sí que encontramos en todas las comunidades autónomas, la gran mayoría de ellas, es que la información que se saca de los servicios tradicionalmente sociales, como puede ser el servicio de ayuda a domicilio o la teleasistencia, no siempre se comparte o se puede compartir fácilmente con la atención sanitaria. Y como hemos dicho, si estamos intentando garantizar la optimización de los recursos y la sostenibilidad de los sistemas, teniendo un recurso como cualquiera de ellos, pero si tenemos un recurso desarrollado que funcione y que te permite extraer muchos datos, como puede ser un sistema de teleasistencia proactiva, un sistema de teleasistencia avanzada, es un error o es algo a corregir que estos datos que se extraen no se puedan compartir con otros profesionales, aunque sean de otros ámbitos, que pueden permitir mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas, ¿no? Y ahí nos referimos al potencial sin explotar de servicios que actualmente es desarrollado. Y la teleasistencia es uno de ellos. Hay muchos servicios desarrollados que prestan atención en domicilio, que funcionan muy bien, pero que no se conocen por todos. Entonces hay un desconocimiento importante del ámbito social con respecto al sanitario y del sanitario con respecto al social. Entonces esto es una de las situaciones que habría que mejorar de cara a futuro en el desarrollo del modelo ideal. Y finalmente existe una falta o hemos detectado una falta de conocimiento de las tecnologías disponibles, de lo que puede hacer la tecnología por nosotros para vivir en el domicilio con la mayor calidad de vida. Y esta falta de conocimiento es tanto a nivel de los usuarios, que no conocemos los recursos tecnológicos que tenemos y que nos pueden ayudar a vivir en nuestra casa como queremos, pero también por parte de algunos profesionales o de algunos ámbitos profesionales que no conocen los últimos desarrollos. Y por eso en el informe hemos planteado una especie de casos prácticos que ahora explicará con más detalle Carmen, para intentar ilustrar lo que hace la tecnología. Bueno, muchas gracias, Raúl. Sí, ya como veis aquí, para nosotros, bueno, pues es muy importante y tal y como se lleva diciendo durante toda la presentación del informe, ¿no? El papel de la tecnología sí que nos va a facilitar el poder seguir en nuestro domicilio en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología actúa siempre, ¿no?, como un modulador entre estas necesidades concretas de las personas y los recursos del entorno, y busca que este sea el adecuado, porque así permite, pues, que la persona pueda vivir en su entorno sin recurrir a otros recursos asistenciales, como puede ser, pues eso, una residencia de ancianos o que tengan que cambiar al domicilio de un familiar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hemos intentado hacer es, bueno, como veis aquí hay un par de casos proyectados, pero lo que hemos hecho ha sido intentar hacer 10 casos diferentes, con diferentes edades, que pueden ser también personas mayores o personas jóvenes que puedan tener problemas de cronicidad o pluripatológicos o personas con alguna discapacidad. Pero para definir estos casos, pues no nos los hemos inventado así como así, sino que hemos hecho un ejercicio que ha sido, bueno, pues en primer lugar contar con el grupo, con los casos de personas con enfermedades crónicas. Hemos utilizado los grupos de morbilidad ajustados que publica el Ministerio de Sanidad. En este caso, la última versión la publicó en 2018. Y entonces, en este documento, lo que ocurre es que se presenta una propuesta de estratificación de la población atendida en el Sistema Nacional de Salud, con el objeto de conocer más en detalle las necesidades integrales de las personas. Así podemos centrarnos en ella y no únicamente en sus enfermedades, ¿no?, como decía Raúl hasta ahora. Entonces,
Entonces, estos GMAs o estos grupos de movilidad ajustados lo que permiten es estratificar a la población en diferentes niveles y en función de una serie de perfiles predeterminados o de variables sociosanitarias. Y más en detalle se tiene en cuenta siempre la mortimorbilidad y la complejidad de los casos. También hemos utilizado los datos de la última encuesta nacional de salud en España disponible, que lo que recoge es información sanitaria de toda la población sobre su estado de salud, sobre sus determinantes personales, sociales, ambientales y el uso y el acceso a los servicios sanitarios. Y también, además, hemos tenido en cuenta para el perfil de las personas mayores varias fuentes de información estadística también. Entonces, bueno, por ejemplo, los indicadores que publica el Laboratorio de Envejecimiento en Red, cuya última versión es la de 2020. Y este perfil pues, proporciona una visión de un conjunto de condiciones de vida de la población de 65 o más años, así como los cambios que se han experimentado en los últimos años. Y luego también hemos utilizado, aunque no es exclusivo de estas personas mayores de 65 años, los últimos datos disponibles del sistema de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Y ahí se pueden encontrar también datos acerca de la evaluación de la gestión del SAT relativa a las personas que se encuentran pendientes de recibir su prestación, la distribución de prestaciones reconocidas en función de su tipología o el colectivo de personas que ya se encuentran atendidas en cada una de las comunidades autónomas. Bueno, aquí sí que hacemos alusión a ello porque lo que sí que está claro es que la mayoría de las solicitudes las realizan las personas de 65 más años, alrededor de un 75%. Entonces, bueno, utilizando todas estas fuentes de información hemos diseñado estos 10 casos y, bueno, no vamos a presentar los 10 casos aquí por temas de tiempo, pero sí, pues que vamos a, por ejemplo, hemos escogido estos 2 casos, una que sería Javier, que tendría 43 años, que es una persona que vive en entorno urbano, que estaría divorciado y actualmente vive con su madre de 75 años, ¿no? Así vemos pues una persona que a su vez tiene que cuidar de una persona mayor y bueno, y que él tiene también su propia pluripatología. Él es obeso, tiene hipercolesterolemia, tiene hipertensión, dolores crónicos y además se sospecha que puede tener una apnea obstructiva del sueño. Además es un paciente de riesgo por haber sufrido un infarto que ha precisado de una intervención quirúrgica y podría ser candidato incluso a ser usuario de un servicio de hospitalización domiciliaria. Está polimedicado, tiene una buena adherencia terapéutica, es decir, que cumple con su tratamiento. Presenta a veces conductas de riesgo y especialmente la adicción a sustancias tóxicas como pueden ser alcohol y tabaco y tiene vida sedentaria. A nivel social posee una red de apoyo que es pequeña pero tiene lazos muy estrechos especialmente con amigos. Y su nivel socioeconómico es bajo, presentando algunas dificultades económicas especialmente tras su separación y utiliza recursos de su madre. Como veis, aquí estamos haciendo una visión integral de la persona. Es decir, no decimos, bueno, pues Javier ha tenido un infarto, tiene estas enfermedades. Sino como ha insistido tanto Raúl antes, pues es lo que hacemos, ¿no? La persona tiene muchas más cosas aparte de que sus enfermedades. Tienen su situación social, su situación económica que también afecta a su cuidado de su salud. Luego tendríamos, por ejemplo, a Ángeles, que tendría 63 años, que vive en una ciudad con su cónyuge, de la que es su cuidadora principal porque pues, su marido tiene Alzheimer. Ella está recién diagnosticada de un deterioro cognitivo compatible con un proceso neurodegenerativo, una demencia, pero en fases todavía muy iniciales. Tienen 2 hijos que viven en ciudades muy diferentes y bastante alejadas. Presenta una enfermedad renal crónica, tiene una sintomatología depresiva en varios momentos de su vida, por lo que está habituada a consumir antidepresivos. Tiene estudios de formación profesional, tiene una amplia red social de amigos con los que comparte, pues, por ejemplo, viajes, excursiones, etcétera, y no domina el uso de las tecnologías, solamente pues, utiliza su teléfono móvil, etcétera. Es decir, que bueno, y esto, aunque parezca pues, que es... o que son situaciones muy exageradas o que tienen mucha pluripatología, pues es que sí que hay muchos perfiles de este tipo. Y sí que tenemos que ser conscientes de que estas situaciones son las que van a necesitar un poco de tecnología, las que sí que son personas que perfectamente pueden estar en su domicilio, ¿no? Por el momento, ¿no? Ángeles, por ejemplo, tiene un principio de demencia, pero bueno, por el momento sí que con la tecnología pueden seguir en su domicilio.
Entonces, ahora, bueno, vamos a pasar a hablar un poco del papel de la tecnología, ¿no? De cómo puede y cómo ayuda la tecnología a este tipo de perfiles. En primer lugar, bueno, pues hemos resaltado tecnologías comunes. También en el informe tenéis una tabla bastante completa de muchos tipos de tecnologías que se utilizan y que no simplemente no tienen por qué ser simplemente pues por problemas de movilidad, problemas de este tipo, sino, por ejemplo, un simple audífono, etcétera, que nos puede ayudar en nuestra vida diaria y que es una persona pues que no tiene una discapacidad elevada solamente por eso, pero nos ayuda en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, bueno, en tecnologías comunes, pues bueno, como veis aquí, sí que podemos utilizar un espacio virtual de gestión integral y social y sanitaria, es decir, tiene que haber una historia compartida, una gestión de citas, consultas, de pruebas, valoraciones, teleconsultas, telediagnóstico, gestión de recetas, planes individualizados de atención, que eso existe y que eso sí que, bueno, pues como decía Raúl antes, sería estupendo, ¿no? Que hubiera sistemas interoperables en la que, bueno, pues pudiéramos estar todos conectados y la tecnología ayuda a ello y además nosotros creemos que la pandemia ha demostrado también pues que con voluntad y no solamente con necesidad, ¿no? Que es como ha ocurrido, pero con voluntad podemos realmente avanzar en este tema y facilitar mucho la labor de los profesionales sanitarios y la vida de las personas. Tenemos que destacar también la importancia de productos sanitarios como pueden ser productos de higiene personal, de limpieza de la piel, desinfectantes, curas de herida, cremas hidratantes. Bueno, tenemos que saber que muchas personas también están inmovilizadas en su domicilio o que muchas personas pues, pueden tener también incontinencia, etcétera, pueden tener heridas también o úlceras de presión o por lesiones en la piel, etcétera, por su situación y tenemos muchos productos sanitarios que te ayudan a este cuidado de higiene personal. Y luego además también tenemos equipos de protección individual que antes pues yo creo que muchas personas pues no sabían ni siquiera, ¿no? Pues un poco para qué estaban dirigidos y que también después de la pandemia yo creo que ya todos somos expertos, no solo mascarillas, por supuesto, pero también pues guantes, batas, etcétera, y muchos otros productos, bueno, pues que nos ayudan también al cuidado de estas personas. Y luego procesos estandarizados para la reducción de infecciones y productos asociados. También tenemos que tener en cuenta que, bueno, aunque este proyecto está muy centrado en la atención domiciliaria, también, bueno, pues recoge tecnologías que sí que hacen posible la hospitalización domiciliaria, ¿no? Que también se contempla de alguna manera en este informe y bueno, que también requieren unos cuidados, etcétera, para bueno, pues para también evitar pues posibles infecciones, ya veremos ahora, asociadas pues, a temas de hospitalización domiciliaria, ¿no? Entonces, bueno, si nos centramos, por ejemplo, en Javier, ¿no? Pues las tecnologías que podría utilizar, bueno, aquí voy a destacar algunas que aunque no sea necesario que utilice Javier, pero sí que están relacionadas con su patología o que en un futuro igual podría también utilizarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un sistema de gestión remota clínica y social, podemos utilizar telemonitorización, teleconsulta, aprovisionamiento y estocaje de productos, etcétera. Por supuesto, sistemas de point of care que bueno, pues pueden, bueno, luego avanzan más, lo comentaré un poco más en profundidad en el tema de la otra paciente. Marcapasos, desfibriladores automáticos implantables, resincronizadores cardíacos y otras soluciones dirigidas a la patología cardíaca. Ahora, en este momento, Javier no lo necesita, pero bueno, todos conocemos personas que pueden o que en un futuro igual pues necesitan este tipo de dispositivos que nos permiten, ¿no? Incluso seguir con nuestra vida diaria cuando tenemos afecciones graves del corazón y además pues permiten que el profesional sanitario pueda tener un control remoto del funcionamiento de este marcapasos o de los desfibriladores, etcétera, y un seguimiento remoto que es muy valioso en el caso de la atención domiciliaria. También tenemos, por ejemplo, neuroestimuladores y equipos de infusión intravenosa con bombas electrónicas y material fungible asociado y formación para el tratamiento del dolor crónico. También, por ejemplo, tendríamos accesos subcutáneos para el manejo del tratamiento del dolor, etcétera. Y bueno, también tenemos soluciones de valoración diagnóstica, como por ejemplo estudios de poligrafía respiratoria domiciliaria, también para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño, como puede ser las CPAP,
los dispositivos de avance mandibular, de terapia posicional de estimulación eléctrica, del nervio hipogloso, etcétera. Es decir, que como veis, o sea, la tecnología nos ayuda, aunque parezca ciencia ficción, sí que ahora mismo se están utilizando muchas de estas tecnologías y están permitiendo que muchas personas puedan tener una vida autónoma y una vida con calidad de vida ajustada a sus patologías. Luego también tendríamos otras tecnologías para responder a las variables sociales, porque, por ejemplo, pues tenemos aplicaciones móviles que estas las conocemos todos, relacionadas con el estilo de vida saludable, también pues que nos pueden controlar la nutrición, también pues pulseras, relojes para realizar, por ejemplo, fitness o programación de actividades. Tenemos también algunos dispositivos ponibles, ¿no? Que son los famosos wearables, pero bueno, que en español le llamamos ponibles, que es para monitorizar también la actividad y las constantes vitales. Esto también tenemos que reseñarlo, que también se puede utilizar. Y luego, en consideraciones de las variables tecnológicas, lo que sí que nosotros hemos valorado, como hemos dicho antes, o sea, el empoderamiento del paciente, y en eso insiste mucho el presidente de la Fundación, Fernando Vandrés, no es tal y no va a ser tal si no educamos y formamos al paciente, tanto en sus propias patologías como en el uso de estas tecnologías. Entonces, como veréis en el informe, también contemplamos, si es necesario, estos programas de formación para que se pueda garantizar un buen uso y seguridad de la utilización de la tecnología dirigida al propio usuario. Las empresas de tecnología sanitaria están muy concienciadas con este tema y ellas sí que proveen este tipo de formación, que bueno, pues también puede ser a través de aplicaciones, pero también, y lo conocemos mucho, muchos profesionales sanitarios sí que ellos están formados y dirigidos para formar a las personas en la utilización, pues por ejemplo, hay productos como las bolsas de ostomía, ¿no? Bueno, pues que cuando una persona pues tiene una colostomía, por ejemplo, pues primero, ¿no? Cuando se acercan y les tienen que formar en el uso de estos productos, pues los profesionales tanto de las empresas son los que también se ocupan para que las personas puedan utilizarlo con seguridad y con eficacia. Luego vamos a pasar a las tecnologías que podría utilizar Ángeles, ¿no? Como por ejemplo un sistema de gestión remota clínica y social, también telemonitorización, aprovisionamiento y estocaje y teleconsulta. También los sistemas de point of care, por ejemplo, en el caso de Ángeles, los sistemas de point of care portátiles son muy útiles porque, bueno, pues puedes hacer determinadas pruebas en el domicilio del paciente y no hace falta pues que el paciente se traslade pues a los laboratorios, a los hospitales, etcétera. Y, por ejemplo, pues en el caso de Ángeles, que tiene una enfermedad renal crónica, pues sería interesante pues que se utilizara un sistema portátil de diagnóstico en tiempo real mediante biosensores para monitorización, por ejemplo, de creatinina. Y de este modo pues podríamos hacer un seguimiento de su enfermedad renal crónica. Si Ángeles pues evolucionara negativamente y pues bueno, necesitara, por ejemplo, una diálisis, también conocéis que hay unos sistemas de diálisis peritoneal o de diálisis domiciliaria también, en los que, bueno, pues las personas en su domicilio pues pueden realizar este tipo de diálisis y no les necesitan ir pues cada 3 días, 2-3 días a esas clínicas o a esos hospitales, pues que también les afecta, por supuesto, en su vida diaria. También podríamos utilizar sistemas de nutrición clínica o soluciones para la infusión de medicamentos. En tecnologías para responder a las variables sociales, pues tendríamos sistemas como, por ejemplo, teleasistencia avanzada, con módulos de apoyo a cuidadores, porque como sabemos también, pues esta persona está empezando con una demencia leve y, bueno, pues en un futuro sí que también probablemente necesitará alguna persona que le ayude. Soluciones tecnológicas ponibles, también como hemos dicho antes, para garantizar la seguridad, pues para controlar, pues por ejemplo, pues que no van a salir de su domicilio o cómo se mueven o si tienen alguna incidencia nocturna, pues que se puedan caer o por ejemplo, que empiezan a realizar movimientos que están alejados de su rutina diaria. Entonces, esto también se puede detectar y eso nos ayuda mucho, nos puede ayudar mucho también para poder controlar la actividad de estas personas. También tenemos herramientas digitales de estimulación cognitiva y funcional. Hay muchos casos, y no solamente como el de Ángeles, pues que podemos utilizar estas herramientas para que ella pueda tener pues una rehabilitación cognitiva. Pues imaginaros, por ejemplo, personas también operadas pues o de cadera o de otros problemas de traumatología y que sí que hay sistemas que pueden hacer en casa
para rehabilitar de una manera controlada, por supuesto, siempre por los profesionales sanitarios, pero que son herramientas que te ayudan a hacer una serie de ejercicios de una manera pues, mucho más fácil y mucho más adecuada para ellos y que pueden entender perfectamente. Respecto a las consideraciones a las variables tecnológicas, sí que es verdad que también en este caso, y más si cabe que con Javier, pues necesitaríamos algún tipo de programa de formación para garantizar el buen uso y la seguridad de la tecnología dirigido pues en principio a Ángeles y luego será ya más a sus cuidadores principales. Entonces, bueno, pues como veis, esto es simplemente un ejemplo. Luego, durante el informe sí que podéis tener pues muchas más tecnologías, tenéis una tabla y lo que viene, ¿no? Porque el futuro, lo que nos espera en el futuro es impresionante, ¿no? Nosotros trabajamos también con muchas empresas, startups que están continuamente desarrollando pues aplicaciones también de salud digital, etcétera, que también nos pueden ayudar a este tema. Y luego la tecnología sanitaria habitual que se utiliza en los hospitales ya muchas veces se puede trasladar al domicilio, pues eso gracias también a que es posible, ¿no?, la hospitalización domiciliaria siempre con un cuidado muy cercano de los profesionales sanitarios, que no nos olvidemos que son los más importantes y los imprescindibles para el cuidado de las personas. Gracias, Carmen. Lo que queríamos con estos ejemplos y lo que queremos con los ejemplos cuando consulten el informe, que son 10 casos prácticos, es dar una visión de la potencialidad que tiene la tecnología. Dicho así, con toda la información que hemos trasladado o cuando se lean los 10 casos, puede parecer que lo que queremos es convertir la casa de una persona como en un hermano y nada más lejos de eso. Simplemente queremos que en esa exposición de tecnologías sea lo más didáctica posible o lo más ilustrativa posible de lo que la tecnología sanitaria puede hacer por las personas. Por eso también son casos muy complejos, con muchas variables, y queremos que sea así porque queríamos que fuese lo más didácticos posible. Si nos vamos a la última parte del documento, cuáles son las conclusiones y las recomendaciones, también hemos tratado de resumirlas aquí en una única diapositiva para facilitar la exposición, y lo tienen mucho más desarrollado en el texto, en el informe final. En primer lugar, en relación a la atención domiciliaria, es necesario ir ya a un modelo de coordinación tanto de los ámbitos sociales y sanitarios, un modelo de integración y coordinación de estos servicios para evitar esa fragmentación de la que hablábamos antes. Una persona no suele distinguir qué necesidades tiene, las tiene y punto. Y lo que quiere o lo que necesitamos para potenciar nuestro bienestar y calidad de vida es que nos respondan a estas necesidades de manera integral, holística. Yo no puedo diferenciar de mí cuál es mi dimensión social o mi dimensión clínica o sanitaria o cognitiva o espiritual. Yo quiero que se me responda a todas como un uno, ¿no? Para ello, recomendamos o creemos necesario realizar un mapa de recursos disponibles, recursos de atención, recursos de asistencia de todos los ámbitos presentes en un entorno concreto, de manera que podamos saber con qué recursos contamos para poder responder a las necesidades reales de un entorno. Establecer mecanismos de gobernanza compartida, lo que decíamos antes, establecer mecanismos de relación entre profesionales de distintos ámbitos, establecer cuáles van a ser los roles, las responsabilidades de cada uno, cuál es el papel que se espera de un profesional en concreto y cuál es el papel que se espera de otro profesional, quién es el encargado de hacer qué para dar esa atención integral y unificada a la persona, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la atención domiciliaria es una inversión que puede generar riqueza, que puede generar empleo de calidad y difícilmente deslocalizable, porque la persona va a necesitar que le atiendan en su propio domicilio, y que además contribuye a la optimización de recursos, la integración, lo que decíamos antes. Si tenemos un servicio que ya ayuda a algo, tenemos un servicio que ya funciona muy bien y que los datos que extrae ese servicio o esa tecnología pueden servir para otro servicio, utilicémoslo, no inventemos 2 veces la rueda, porque ya la tenemos y funciona. En el siguiente punto, asegurar un modelo sostenible de bienestar para el futuro.
aquí animamos a que las administraciones públicas apuesten por estos sistemas de innovación sanitaria y social que van a marcar la diferencia del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos y, en definitiva, de todos nosotros, ¿no? Hay que iniciar y potenciar procesos de análisis y evaluación de las estrategias de atención domiciliaria con la participación de todos los implicados en un determinado territorio. Esto es importante. Siempre hablamos que para potenciar una atención de calidad hay que tener en cuenta el ecosistema de recursos, de entidades que tenemos y que todas participen en estos procesos de análisis y evaluación para saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona o cómo podemos responder mejor a las necesidades concretas de los ciudadanos que se están atendiendo. Tenemos que apostar por nuevos modelos de asistencia y establecer planes de financiación acordes y asociados. Esto es claro, si vamos a apostar por esta innovación sanitaria y social, tenemos que tener en cuenta que hay modelos de financiación diferentes que tendrán que desarrollarse. Luego, también invitamos a explotar todo el potencial de los servicios actualmente desarrollados y que estén dando buenos resultados. Lo que decíamos antes, no inventemos la rueda dos veces. Si ya hay algo que funciona, utilicemos lo que funciona y a partir de ahí trabajemos. Y hay mucho que funciona en la atención domiciliaria actualmente. Lo único que hay que acabar de encajar todas las piezas para tener un sistema armonizado e integrado y transitar de ese modelo de atención sociosanitaria a unos modelos de cuidados de larga duración integrado. Con respecto a la transformación digital, hay que obtener, o creemos que es necesario obtener el máximo potencial, el máximo partido de los datos de los ciudadanos. Esto quiere decir que actualmente hoy la tecnología ya no nos permite tener un sistema que no sea únicamente reactivo, que responda a las necesidades cuando aparecen, sino que con los sistemas de tecnología, de la información que tenemos hoy en día, somos capaces de establecer unos sistemas de atención proactivos, que identifique riesgo, que identifique potenciales situaciones en las que se va a necesitar una ayuda o que una persona está en una situación de riesgo, de vulnerabilidad y se puede intervenir directamente allí antes de que aparezca. Es necesario formar a los profesionales y para esto es necesario desarrollar programas de formación específicos a profesionales. Hay que desarrollar las infraestructuras suficientes. Esto viene a relación de una de las entrevistas que hemos hecho. Nos decía la persona, cuando estábamos analizando la situación de su comunidad autónoma, nos decía, sí, todo esto está muy bien, pero si el problema de la tecnología digital es que no me llega la conexión al último pueblo en el Pirineo, por poner un ejemplo, o al último pueblo en la España vaciada, no llega una buena conexión, por lo tanto no tengo infraestructuras para desarrollar esto, para desarrollar este tipo de atención. Pues es necesario desarrollar estas infraestructuras suficientes. Tenemos que intentar trabajar en sistemas compartidos e interoperables, con cuadros de mandos integrales que permitan que los profesionales vean la información que necesitan en todo momento y la puedan ver a tiempo real. Todos estamos cansados, como hemos dicho antes, de dar la misma información a 5 profesionales diferentes. Si ya está la información, ¿por qué la tengo que repetir? Vamos a intentar que estos se compartan y que sean interoperables entre ellos. Un liderazgo compartido con marcos estables de colaboración. Esto también es un reto porque venimos de un sistema, o la tradición es que tenemos sistemas compartimentados, fragmentados, como decíamos, en los que los profesionales entre sí muchas veces no estamos acostumbrados a trabajar con profesionales de otra rama, de otra disciplina. Y por lo tanto, establecer estos liderazgos compartidos es un reto y hay que trabajar hacia ellos. En el punto de programas integrales de actuación en el domicilio, aquí nos referimos que hay que desarrollar actuaciones y seguimientos a usuarios en la prevención, promoción y apoyos en programas integrados y centrados en las personas. Esto quiere decir que lo que hay que intentar es analizar cuáles son las necesidades integrales de las personas. Esto es todo el perfil de necesidad de una persona, necesidades sociales, necesidades emocionales, necesidades cognitivas, necesidades clínicas, espirituales, todas las que se nos puedan ocurrir, porque una persona está compuesta de muchas dimensiones, ¿no? Analizar cuáles son el perfil de necesidades y todo el sistema de manera integrada, de manera coordinada, que responda como un único
sistema a las necesidades de esta persona para intentar evitar esa fragmentación de servicios, esa fragmentación en el servicio que hemos dicho anteriormente que los usuarios perciben. También, como ven aquí, hay que establecer una serie de protocolos y procedimientos estandarizados y claros para analizar la idoneidad de cada solución que se desarrolle. Un ejemplo claro lo tendríamos, por ejemplo, en la relación de tecnologías que hemos dicho anteriormente, pues tendría que estar bien desarrollado cuando, que esto está, ¿vale? Pero para que se entienda el ejemplo. Está desarrollado cuando es aplicable una tecnología, una solución u otra en función del perfil de necesidades de una persona. Pues con estas soluciones integrales igual, cuando una persona es susceptible de utilizar un servicio de atención domiciliaria, cuando ese servicio de atención domiciliaria tiene que estar de ayuda a domicilio, tiene que estar apoyado por enfermería de atención primaria, cuando tiene que haber un servicio de derivación con un especialista, yo qué sé, de geriatría, por poner un ejemplo, de traumatología, o pues tiene que estar analizados todos estos protocolos y tienen que ser claros para ver cuándo es idóneo o no. El empoderamiento, que dijimos que lo íbamos a ver. Hay que incluir a las personas en todo el proceso, desde el diseño inicial de necesidades, de qué es lo que necesitan, hasta la evaluación final, de cómo han recibido esa atención. Pero ojo, esto es un reto mayúsculo, porque empoderar no implica solo dar el poder de decisión a la persona, que la persona decida cómo quieren ser sus cuidados. No, nosotros como profesionales tenemos el reto y la obligación, responsabilidad de garantizar que esa persona puede tomar la decisión con todas sus capacidades intactas y con la mayor información posible. Digamos que el empoderamiento es dar poder a la persona, poder de decisión, pero también ser capaz de capacitarla para que tome esa decisión con las mayores garantías de éxito. Que tenga toda la información, que tome la decisión que quiera. La podemos compartir o no como profesionales, es una decisión de la persona, pero garantizar que la está tomando con toda la información. Y finalmente, creemos necesario desarrollar un marco evaluativo y de valoración de la calidad, ¿no? que valore el cuádruple objetivo de las políticas sanitarias, que es mejorar la salud o bienestar de la persona, optimizar los costes y mejorar tanto la experiencia del profesional como del usuario. Establecer unos procesos transparentes y públicos con unos indicadores compartidos para saber si una práctica mejora o no, o sea, si una práctica obtiene mejores resultados o no que otra, ¿no? Valorar la calidad en todas las estrategias, o sea, incorporarlo como un punto estratégico en el desarrollo de las políticas y servicios de atención social y sanitaria, que es valorar la calidad de la atención. De la calidad, recordemos, en el cuádruple objetivo, tanto en resultados mejoras de la salud, pero también en los otros. Y por supuesto, sería necesario seleccionar y difundir las mejores prácticas. Una de las cosas que nos ha sorprendido en el análisis de las 17 comunidades es que muchas veces no se comparte lo que se hace. De manera que tenemos una buena práctica que funciona muy bien en un territorio, pero que el territorio de al lado a lo mejor no tiene la información de esta buena práctica. Y creemos necesario que se tendrían que seleccionar y difundir estas mejores prácticas para garantizar un sistema que sea igualitario, equitativo para todos, ¿no? Y con esto yo dejo de compartir. No sé si, Carmen, si quieres compartir algo más antes de dejar la transparencia. No, nada más, nada, muchas gracias. Y la importancia, la verdad, del papel de la tecnología y también la importancia de los cambios organizacionales que son necesarios, de los cambios estratégicos, de la planificación estratégica y sobre todo, bueno, yo, los que me conocen que están en este informe, siempre digo la oportunidad que tenemos con los fondos Next Generation. Yo creo que hay una oportunidad única y que aparte de todos los fondos que están dirigidos a la transformación del sistema, a la economía de los cuidados, también muchos fondos dirigidos a digitalización y a la España vaciada, es decir, que otro tipo de palancas dirigidas a digitalizar, etcétera, también pueden impactar muy positivamente en esta economía de los cuidados. Lo que ha dicho Raúl de la España vaciada, pues hombre, si al final pues conseguimos que lleguen más, mejor la conexión, el famoso 5G y todo lo que está previsto y que está planteado dentro del plan de reconstrucción del gobierno, pues creemos que también es una plataforma y una infraestructura única para luego toda esta economía de los cuidados se pueda apoyar ahí.
Entonces, bueno, confiamos en eso y, bueno, por eso pues, somos optimistas. Pues muchas gracias, Raúl y Carmen y Raúl, por contextualizar el proyecto dentro de la realidad sanitaria actual y, sobre todo, por detallarnos de manera tan clara por qué es tan esencial apostar por la atención domiciliaria y por esa integración de los cuidados de larga duración. La verdad es que habéis dado mensajes de muchísimo valor y nos habéis puesto en contexto para luego darnos esos casos prácticos derivados de casos reales que nos aproximan al conocimiento integral de las personas y de sus patologías y de sus necesidades y, bueno, para luego comentar de forma detallada qué papel tiene la tecnología en esas patologías de esos casos prácticos que habéis enunciado. Yo creo que esos ejemplos asociados a esos casos prácticos es lo que nos da la realidad de lo que puede hacer la tecnología por las personas, ¿no? Y yo creo que ahí está la potencialidad del uso de la tecnología, que estoy convencida que además, bueno, pues estamos construyendo y desde luego el futuro será mucho mejor que el presente y, bueno, apostaremos por esta realidad. Las conclusiones y recomendaciones son súper interesantes. Nos están preguntando en el chat dónde está alojada la información. Ya Ruth está contestando y yo creo que lo importante es que pasemos ahora, después de reiterar el agradecimiento por vuestras exposiciones magníficas, vamos a dar la palabra a Ruth Ruiz, que es la persona que va a coordinar el coloquio. Ruth es directora de Relaciones Externas y Medios de Comunicación de la Fundación y de FENIN también, y va a moderar las preguntas que, bueno, seguro que hay muchas, Ruth. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias, Margarita, y enhorabuena por la exposición del proyecto, a los dos, tanto a Raúl como a Carmen. Lo primero que quería comentar es que Sandra Pamies ha puesto en el chat, ha comentado que de la misma manera que existe CAT Salud, considera que sería interesante que existiera un sistema focalizado en la asistencia sanitaria, que uniera en red los recursos asistenciales comunitarios. Y efectivamente es lo que ha comentado en su exposición Raúl. No sé si quieres comentar algo más al respecto a esto. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sandra y además nos conocemos y conocemos que pensamos, o sea, sé que pensamos igual. Entonces sí, sería muy interesante tener un sistema focalizado tanto en la asistencia domiciliaria como, si queremos ser un poco más ambiciosos, en un sistema de cuidados de larga duración. Es lo que decía antes, yo creo que los usuarios ya no distinguimos o no se distinguen muy bien, o yo pienso en mi abuela o pienso en mi madre y no distingo muy bien de quién depende cada una de las responsabilidades. No, yo lo que sé es que tengo una necesidad y que necesito una ayuda porque no puedo valerme por mí mismo en mi casa. A mí me da igual, hablando mal y pronto, me da igual quién me lo dé, me da igual si es público, si es privado, si es concertado, si tiene un servicio en gestión. Yo lo que quiero es que el servicio responda a mi necesidad y de una manera satisfactoria, con calidad. Entonces, sí, ojalá tuviésemos un sistema integrado que sea capaz de tener todos estos servicios, todos los recursos asistenciales que existen en un determinado territorio. Muchas gracias, Raúl. Ahora os comento algunas preguntas que me han ido llegando. Preguntan que, según lo expuesto en la presentación y en el informe, más que una propuesta de desarrollo de la atención domiciliaria, parece que se está produciendo un cambio conceptual en el modelo de cuidados. ¿Cómo se caracteriza este cambio de modelo? No sé si, Raúl, ¿quieres tú comentarlo? Sí, yo creo que quizás, y esto es una conversación que hemos tenido alguna vez todos los que estamos aquí implicados, ¿no? Yo creo que existe un cambio conceptual en cuanto a los usuarios o las personas cada vez somos más exigentes o estamos más familiarizadas con el sistema de atención o con las necesidades que tenemos y tenemos mucho más claro lo que queremos. Y si a mí me preguntas, yo creo que el cambio viene por, yo quiero decidir mi vida implica, quiero decidir todos mis cuidados y quiero recibirlos en mi entorno. No me quiero ir a un hospital, no quiero ir a una residencia, no quiero ir a un hospital, entendedme, si tengo que ir a hacerme una intervención al hospital, iré al hospital, pero quiero estar el menos tiempo posible y quiero estar en mi casa con los apoyos necesarios, ni más ni menos, los necesarios y que me permitan vivir de la manera en la que a mí me gusta vivir.
hemos pasado de ese perfil del paciente pasivo que se deja hacer a un paciente mucho más activo, que tiene un papel predominante en su vida, que quiere tomar las decisiones. Y yo creo que, bajo mi punto de vista, ese es el gran cambio y estoy seguro que ahora alguien, si quieren complementar la respuesta, me callo yo y que hable otra persona. ¿Alguien quiere hacer Yo añadiría solo que en la parte de, bueno, pues no es fácil, ¿no? El cambio. Yo estoy completamente de acuerdo en que bueno, pues a veces pues el ámbito social y sanitario están pues poco integrados, etcétera. Pero no sé, yo creo que deberíamos analizar realmente si esto es sostenible, ¿no? Nosotros siempre, bueno, pues hablamos de este tema que es una pena, ¿no? Viendo estos casos con casi personas con cara y ojos y el tema de que, bueno, pues que al final no tenemos que atender a estas personas, pero luego tenemos que ver la realidad. Tenemos que ver esto, pues si es eficiente, si realmente pues o compensa económicamente o si políticamente o estratégicamente pues esto se puede abordar o no, ¿no? Y es que estamos convencidos que sí y que lo que habría que hacer es medir todos estos impactos, porque lo que no se mide es la calidad de vida de las personas, la facilidad, la calidad de vida de esas familias, que muchas veces pues implica pues que muchas personas tengan que estar cuidando de sus familiares cuando hay otras maneras y otras posibilidades de que esa persona esté en su domicilio, con unos que pueda ir a un centro de día, ¿no? Como ha comentado antes Raúl. Y que la calidad de vida también, eso, o sea, no se mide y es importantísimo a nivel social y a nivel de impacto económico dentro de un país. Entonces, yo creo que sí que se podrá evolucionar hacia ello porque iremos midiendo, ¿no? La digitalización nos va a permitir que se puedan medir todos estos impactos y que bueno, pues que toda esta atención se pueda dar a nivel de domicilio y todos sabemos que al final estar en los ingresos en un hospital, etcétera, o prolongar esos ingresos al final es poco eficiente, que además no es lo más adecuado y además incluso puede retardar la curación o la mejora incluso de las personas o de los enfermos. Y fíjate, hay muchos programas en muchas comunidades autónomas que lo que hacen es que intentan hacer una especie, bueno, de vigilancia, ¿no? Telemonitorización o teleasistencia a las personas mayores. Por ejemplo, en Madrid el IntegraCamp, que es un proyecto que estará en marcha y que además está dirigido por un geriatra muy interesante y que lo que intentan hacer es detectar una agudización o un deterioro de las personas antes de que ocurra y que en muchos casos es irreversible y que de una persona que es autónoma, que se cuida, que tiene toda esta tecnología sanitaria o la teleasistencia o telemonitorización, que puede llevar una vida autónoma, pues poder controlar antes de que esa persona se deteriore ya y que ya sea imposible pues recuperarla, ¿no? Y recuperarla en el sentido de que entonces sí que igual pues tiene que ir a una residencia o necesita cuidados muchos más avanzados. Entonces al final la prevención, el cuidado, el control remoto, el control de las enfermedades y en el domicilio pues nos va a hacer que el sistema sea más eficiente y más efectivo, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Juan Pablo Ramírez de Sanidad pregunta si existe alguna comunidad autónoma que se encuentre más avanzada en atención domiciliaria. Y otra pregunta sería, ¿cuál es el primer paso que habría que dar para evitar inequidades entre las regiones en el futuro? Dos preguntas que nos hace desde Sanidad. Raúl, por favor. La verdad es que son preguntas que ojalá tuviésemos la respuesta, sobre todo a la segunda, ¿no? En cuanto a la primera, Pablo, que si no recuerdo mal, si existe alguna comunidad autónoma que se encuentre más avanzada. Te diría que después de haber revisado las 17 comunidades autónomas, no te puedo decir claramente una, porque ahora haciendo el ejercicio, ¿no? de revisar, de intentar recordar, me salen experiencias concretas en cada una de las comunidades. Y digo, pues en Galicia hay una cosa muy interesante en este sentido. En Extremadura, en este otro. En Madrid, no sé qué. En Andalucía, tal. En Cataluña, tal. Y no te puedo decir cuál está más avanzada. Lo que sí que te puedo decir es, revísate el informe, que realmente está interesante y está todo detallado ahí, de lo que hay en cada una de ellas. Y la idea con la que yo me quedo es que cada comunidad sabe cuáles son las necesidades de sus pacientes, de su población. Entonces es importante que esta comunidad o cada comunidad se implique en el análisis de las necesidades concretas de su población y cómo quiere dar respuesta a ello. Y lo que sirve en Extremadura,
por dispersión geográfica, no va a servir en Melilla, o no va a servir en Madrid, o no sirve en Cataluña. Ni siquiera sirve lo que sirve en Cáceres y en Badajoz, porque la población es diferente. Entonces, no te puedo decir cuál está más avanzada. Te puedo decir que el modelo ideal de trabajo sería ese, analizar cuáles son las necesidades reales y planificarlas a partir de ahí. ¿Y cuál es el primer paso para intentar evitar que haya inequidades? Ojalá te pudiese dar una respuesta, porque no la tengo. Lo que sí que es cierto que creemos en el informe, que es necesario desarrollar unos mecanismos o algún tipo de protocolo para compartir la información y para que se comparta cuáles son las experiencias de éxito que han tenido en una comunidad que a lo mejor se puede aplicar en otra. Y esto es importante. A día de hoy nos sorprendía cuando hacíamos las entrevistas que los propios, las personas que entrevistábamos nos decían, oye, si te enteras de lo que están haciendo en Asturias, por favor, dímelo. Y no es triste, pero sí es sorprendente para alguien ajeno que los profesionales no tengan esta información compartida. Y es una de las cosas que proponemos en el informe, ¿no? Establecer algún tipo de mecanismo para poder compartir esta información y se puedan seleccionar buenas prácticas de manera que podamos ver lo que funciona en Cataluña. Oye, ¿por qué no va a funcionar en Madrid? ¿O por qué no va a funcionar lo de Cáceres en Soria? Por poner 2 ejemplos. Muchas gracias, Raúl. Rafael Fernández comenta, dice que se ha hablado mucho de atención al paciente, pero no ve que se haya hablado del diagnóstico por imagen que tantos recursos necesita. ¿Se ha pensado en este punto en el informe? Pues, Carmen. Bueno, nosotros sí, en el informe hay un apartado en el que hablamos de la tecnología sanitaria y de la importancia también de que haya una renovación tecnológica sanitaria en este ámbito, pero ya no solo pues un poco por la calidad, por la seguridad de estos equipos, sino que también porque van a permitir el que puedan estar conectados con todo el sistema y que además pues se puedan utilizar o puedan utilizar los datos del paciente, puedan estar incorporados todos los datos de imagen en la historia clínica del paciente y que también pues puedan estar, por ejemplo, pues que una persona pues que está en un entorno rural o si necesita algún tipo de prueba diagnóstica o pueda acudir a un centro, el centro más cercano y que luego pues esas imágenes o eso pueda ser interpretado, por ejemplo, por otro profesional sanitario que esté en otro centro, aunque sea más lejano. Entonces, al final, la telemedicina también va a permitir y todos estos equipos de diagnóstico por imagen que puedan estar conectados también va a ser importante. También hay algunos que son portables en algunos casos y que también pueden ser importantes pues para que se puedan acudir al domicilio de los pacientes, otros no, porque como todos sabemos pues pueden ser o de grandes dimensiones o que requieran pues eso, unas condiciones o unas instalaciones completamente especiales, pero sí que lo que sí que se habla en el informe un poco es eso, es de la importancia de invertir en tecnología de una manera, por supuesto, racional y que se puedan ir renovando de una manera estratégica los equipos de diagnóstico por imagen para que puedan también encajar en toda esta infraestructura de los cuidados. Muchas gracias, Carmen. Carolina Jiménez, de la Fundación APROCOR, comenta que entiende que el cambio que tiene que ver de pasar de un modelo asistencial basado en los cuidados a un modelo social centrado en las personas, dice, en el ámbito de la discapacidad intelectual también se reflexiona al respecto. Personas con discapacidad intelectual que también son mayores y también quieren vivir en sus casas. Sí, de hecho hay una paciente, yo creo, hay uno de los ejemplos que es una paciente que tiene discapacidad intelectual, que bueno, en este caso sí que vive con sus padres, pero bueno, nosotros, o sea, el ejemplo que, por ejemplo, que he puesto yo de Ángeles, ¿no? Pues que es una persona que empieza a tener un poquito de deterioro cognitivo, ¿no? Pues al final todos estos modelos de teleasistencia, de control remoto, todo al final lo que evalúa, ¿no? Pues es un poco la rutina, etcétera, y puede hacer, pues puede ayudar perfectamente a que estas personas pues puedan vivir de manera autónoma, hombre, siempre dependiendo de la discapacidad intelectual que tengan. Pero ya os digo que lo hemos contemplado dentro de uno de los ejemplos para que también estuviera recogido. Incluso
bueno, discapacidad intelectual y otro con discapacidad física, ¿no? Porque también pues hay personas con enfermedades neurodegenerativas que todos conocemos y que la mayoría de los casos son personas jóvenes y que, bueno, pues que requieren de muchísima tecnología, viven en sus domicilios, con cuidadores que normalmente pueden ser sus familiares. Y tanto en personas jóvenes, o sea, que aquí no nos hemos querido limitar con personas mayores, por supuesto, necesitan en muchos casos diferente tipo de tecnología y también por eso lo hemos recogido, pero sí que está contemplado y creemos que, por supuesto, la tecnología es una herramienta fundamental para que puedan seguir con esa vida autónoma independiente. Gracias, Carmen. Elena Díaz nos pasa la consulta de un paciente nefrológico en diálisis y nos comenta que hay de los pacientes crónicos con tratamientos domiciliarios de alta complejidad. Dice, un ejemplo, un paciente nefrológico pluripatológico muy demandante. Necesita de una atención integral y mucha formación. Dice, en algunos casos con alto consumo de recursos del sistema de salud. El tratamiento que se le da está recogido también en uno de los ejemplos. Sí, está recogido y está dentro del informe. Y bueno, y deciros que también, bueno, en FENIN, bueno, pues hay muchos informes, ¿no?, relacionados con este tema de la diálisis y de las enfermedades, las diálisis, tanto hemodiálisis como de diálisis peritoneal domiciliaria. Entonces, bueno, ya eso no es que sea un futuro, eso es una realidad. Las empresas de diálisis, ellas realizan un servicio impresionante desde hace muchos años a estos pacientes y, de hecho, pues incluso, bueno, yo conozco casos en el que, pues, oye, que me voy a ir a pasar el verano a otro sitio, pues no os preocupéis que nosotros te llevamos todo el material, todo lo que conlleva toda esa tecnología para hacer esa diálisis en ese lugar. Entonces, las empresas tienen a sus propios profesionales sanitarios contratados y formados que ellos acuden y forman tanto al paciente como al cuidador, ¿no?, dependiendo de la situación familiar. Y esto ya se lleva haciendo hace muchos años. Esto no es ciencia ficción porque las empresas se han preocupado de facilitar esta vida de los pacientes y la diálisis peritoneal y los enfermos que lleven esta diálisis peritoneal y toda la pluripatología que conlleva todo esto, lo saben, que, bueno, pues es un servicio que se realiza desde hace mucho tiempo y por empresas del sector. Y la verdad es que, bueno, nosotros muy orgullosos del trabajo que se realiza y de la calidad de vida que aporta a todos estos pacientes. O sea que sí que también nosotros lo recogemos, por supuesto, incluso, bueno, pues en la portada del informe yo creo que hay una especie de gráfico que también lo recoge y que además es que es muy común en personas que, pues, muchas veces, por ejemplo, pues están esperando un trasplante, etcétera. Y ya os digo que facilita la vida y que es uno de los ejemplos más claros. Muchas gracias, Carmen. Milagros González nos pregunta, ¿en qué momento debería empezar una persona a preparar los cuidados de la persona? ¿Cuando ya se empieza a encontrar mal o quizás sería mejor empezar a planificarlo todo antes? Raúl, ¿quieres contestar esta pregunta? Antes. O sea, una cosa que defendemos en Edad y Vida, y lo defendemos en distintos ámbitos, es que cuanto antes empiece la planificación, mejor, porque así podrás enfrentarte de una manera más óptima a tus necesidades. Tenemos un médico entre nosotros, seguro que nos dice que no hace falta esperar a estar enfermo para cuidarte, que puedes tener ciertas prácticas de hábitos sociales, hábitos saludables, para prepararte mejor y tratar de evitar o intentar controlar esas conductas de riesgo o la aparición de, bueno, la aparición de sintomatología o la aparición de algún problema clínico, ¿no? Entonces, siempre decimos que cuanto antes empecemos a planificar, muchísimo mejor. Y, ojo, la tecnología nos permite muchas veces eso, ¿eh? Tenemos tecnología que, como decíamos antes, que ya no es reactiva, ya solo reactiva, sino que se activa cuando pasa algo, sino tenemos tecnología que es capaz de aprender con los datos que obtiene de nosotros. Tenemos tecnología que es capaz de identificar conductas de riesgo o cambios en rutinas o yo qué sé, planificar caídas, por ejemplo. No las planifica, sino que te avisa de que hay una posible caída o que puede ocurrir un riesgo para que se produzca una caída, por ejemplo. Y esto es algo que la tecnología ya te permite hacerlo. Entonces, sí, yo diría que cuanto antes mejor, cuanto antes se planifique mejor. Y Perdona.
añadirías? Sí, Joaquín. Sí, me gustaría añadir una cosa. Los que estabais al principio, bueno, de hecho, no sé si oís unos ruidos de fondo. Estos ruidos es una obra que se está haciendo en mi casa. Y esta obra, de hecho, forma parte de esto que estamos hablando. Yo tengo 64 años y no tengo, gracias a Dios, que yo sepa, ninguna patología importante que me impida movilidad, por ejemplo, ¿no? Pero yo ya me estoy preparando la casa. Yo vivo en un pueblo y tengo una casa pues de 2 pisos, ¿no? Y claro, pues yo me imagino que un día tendré un problema y no podré subir y bajar, o mi mujer, ¿no? Con lo cual, pues yo ya, años antes de que me ocurra, porque sé que por desgracia pues me va a ocurrir, o por suerte, porque querrá decir que he vivido tanto, ya me estoy preparando pues una casa que esté todo al nivel de planta baja, rampas, baños adaptados, puertas más anchas, tecnología cercana en todas las habitaciones, lavabos, cocina, etcétera, para poder tener pues este tipo de aplicaciones, sensores, etcétera. O sea que, de alguna manera, yo creo que, claro, si esto lo haces el día en que te pasa, o sea, estas obras a mí me van a durar 2 meses. Si esto te pasa el día en el que ya tienes la movilidad reducida, pues vas a pasar varios meses fatal, ¿no? Entonces, mejor prevenir. Reconozco que esto es poca cosa, lo médico y sanitario probablemente es mucho mejor, ¿no? Pero incluso en tema, digámosle, físico, es bueno prevenir. Sí, profesor. Quería comentaros que lo que ha dicho Raúl y Carmen, el informe no solamente pone de manifiesto datos muy sólidos y una buena clasificación, o sea, arma los elementos básicos de este problema, de la atención domiciliaria tecnologizada, está armado en el informe. Ahora bien, la tecnología, lo que antes apuntaba Raúl, es capaz de manejar los datos de historia clínica para predecir acontecimientos. La historia clínica ya no es una historia clínica reactiva, será prospectiva y por lo tanto la planificación va a ser posible. Además, el informe deja de manifiesto otro elemento que para mí pues es muy gratificante. Esta idea de tecnología igual a deshumanización, esto se ha terminado. La tecnología lo que está haciendo es neohumanizar la atención sanitaria. Ya acabamos el deshumanizar. La tecnología en el paciente crónico permite un nivel de comunicación, una ausencia de la soledad, una predicción de acontecimientos, una relación con el personal sanitario, una continuidad en el cuidado. Y luego el que la tecnología, voy a poner este ejemplo rápidamente. Yo recuerdo hace muchos años que todo el mundo se asombraba de cuando se iniciaba la cirugía mayor ambulatoria, que parecía un acontecimiento extraordinario. Hoy es rutina, porque la tecnología ha permitido dar un paso realmente de gigante. No es la única la tecnología. Tienen que ser los profesionales y la gestión del sistema la que lo harán posible. Pero en el tema de predecir, que antes preguntaba alguien con mucha agudeza, esto ya es posible. Estamos en el contexto de la medicina de precisión y de una medicina predictiva que personaliza el tratamiento. Ahí hay que llegar. Y a lo que decía antes Carmen, y esto va a ser sostenible, pues esto va a costar más caro, esto desde luego, pero tendríamos que hacerlo sustentable. Será un reto ético, será un reto moral, será un reto social hacer sustentable esto como yo hago sustentable la educación de mis hijos o que hagan un viaje para aprender un idioma. Tendríamos que sentarnos y hablarlo. Por eso el informe, como voy leyendo en los diferentes chats, yo creo que el informe se convierte en un foro de diálogo, que no de discusión, en un foro de conversación que hasta ahora no se había dado. Muchas gracias, profesor. Antes de pasar a la siguiente pregunta, que ya sería la última por el tiempo para ajustarnos a los tiempos establecidos, quería comentar que Rubén Anaut ha comentado que en Navarra la atención a domicilio está muy avanzada. En vídeo dice que les apoyan con soluciones de telemedicina para monitorizar en remoto constantes vitales. Dice que la ruta de las visitas hoy en día cambia gracias a los datos que van recogiendo. La última pregunta la hace Alberto Sábado. Dice: enhorabuena por el informe, un gran trabajo. Soy Alberto Sábado de PB Brown Medical. ¿Ha hecho el informe alguna valoración sobre el impacto económico para el sistema de salud que tendría el desarrollo de una red de atención domiciliaria básica? Y luego continúo con las otras preguntas para que no se junten. Carmen. Pues no, bueno, yo creo que no, Raúl, y tú sí me puedes seguir. Nosotros no hemos hecho, bueno, es muy difícil, ¿no? Para nosotros hacer un informe del impacto económico que tendría
ojalá, ¿no?, que hubiéramos podido hacer eso. El siguiente paso será. De eso no os preocupéis, porque sí que es verdad que con el análisis que hemos hecho de la planificación estratégica en las comunidades autónomas y sobre todo hemos hecho, o tenemos también en un proyecto que hemos hecho en FENIN, ¿no?, para valorar un poco cuál es la inversión que se quiere articular para el tema de la economía de los cuidados en los fondos Next Generation. Sí que estamos viendo un poco, en principio, las inversiones. Ojalá, de verdad, me gustaría, y yo creo que sería un buen paso el hacer ese análisis, porque lo he dicho antes. Como no lo hagamos, al final no se pondrá en marcha. O sea, tendremos que a ver cómo lo hacemos y cómo demostramos pues que sí, que esto realmente yo creo que sí que es sostenible y que esa inversión va a tener un retorno enorme. Y no solamente en calidad de las personas, que como decimos es lo importante, pero ya os digo yo que seguramente en el ámbito social, en el ámbito de calidad de vida, en el ámbito de que haya personas que se puedan reincorporar mucho antes a su puesto de trabajo. Eso es importantísimo también a nivel de la economía de un país. Y luego la prevención de la fragilidad, que lo que decía también Raúl y lo que decía Fernando, que también eso tiene un impacto económico enorme. Y que bueno, ya hay comunidades autónomas que sí que están haciendo proyectos o de, por ejemplo, de compra pública de innovación, etcétera, un poco para ver cómo se pueden articular esos procesos de manera que se puedan prevenir, ¿no? Pues eso que decimos, por ejemplo, otro ámbito que, bueno, lo he tratado antes un poco más de pasada, pero el tema de la nutrición. La nutrición, hay muchísimo problema con la malnutrición en las edades avanzadas, ¿no? Muchas veces, pues, o por el deterioro cognitivo, por dejadez o por lo que sea, y entonces sí que hay que hacer y sí que se ha demostrado que hay que controlar la nutrición, porque previene muchísimo la fragilidad, las caídas, que luego te pueden llevar una fractura de cadera. ¿Qué coste tiene una fractura de cadera para el sistema sanitario? Enorme. Ya no os digo para el propio paciente, que es lo importante para nosotros, pero sabemos que vivimos en una sociedad y que hay que pensar en el ámbito de presupuestario económico. Entonces, bueno, pues Alberto, sí que avanzaremos en ese tema pero bueno, en este punto no hemos podido hacer ese análisis. Gracias, Carmen. Y la última pregunta a Alberto, y ya para finalizar, que estamos ya fuera del tiempo previsto. ¿Cuáles serían, en vuestra opinión, los servicios básicos que cualquier comunidad autónoma debería poner en marcha? Una contestación lo más rápida posible, por favor. Si me permitís, no te puedo decir cuáles son los servicios básicos. Lo que hemos intentado en el informe es, existe este catálogo de servicios. Utilicémoslo cuando sea necesario. Para mí, ¿qué sería lo básico? Que una comunidad autónoma analizara sistemáticamente y con una metodología basada en la evidencia, analizara cuáles son las necesidades de su población y utilizara aquellos recursos más adecuados para responder a esas necesidades. Si hablamos de servicios básicos, corremos el riesgo de decir, vale, solo existen estos, con esto pues ya tenemos suficiente. No, eso no es suficiente. Lo básico, lo suficiente será lo que tu población o las necesidades de tu población te determine. Y ojo, y las preferencias de esas personas. Porque recordemos que estamos hablando no solo de atender una serie de necesidades, que sí, sino también de mejorar la calidad de vida y potenciar el bienestar emocional o el bienestar subjetivo de una población. Muchas gracias, Raúl. Margarita, te cedo la palabra. Gracias a vosotros. Pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que es apasionante el proyecto, muy interesantes todas las preguntas, y aquí gracias, Ruth, por coordinar las preguntas, gracias a los ponentes, gracias a los que habéis formulado preguntas. Siempre es muy interesante compartir reflexiones. Bueno, llegamos al final de esta sesión. Creo que ha sido totalmente exitosa. El trabajo es excelente y, por lo tanto, estamos de enhorabuena, ¿no? Esperamos que esta presentación lo que haya permitido es exponer todas las razones por las que deberíamos apostar por un modelo de asistencia sanitaria no presencial, desde luego para determinados grupos de población, y desde luego tenemos en cuenta que hay ventajas y oportunidades que deberían ser exploradas, y aquí decimos que siempre tenemos que tener esa visión compartida entre todos los agentes del sistema, que tenemos algo que aportar y de una manera coordinada, complementaria y corresponsable pudiéramos pues construir ese futuro que todos deseamos. Enhorabuena, desde luego,
Joaquín, por esas obras que estás haciendo. Yo creo que, desde luego, es una magnífica idea. Ya tomamos nota. Bueno, yo quería que los dos presidentes nos hicieran una frase final, solamente, pero permitirme que termine. Yo quiero dejar patente que tenemos que abordar esta asignatura pendiente por muchas razones, aunque ya sabemos que hay cosas construidas, ¿no? Pero hay que desarrollarlas mucho más. Tenemos una solución para los pacientes que de alguna manera pueden continuar con el control de sus patologías, y hay que educar a la población para que realmente pueda utilizar estos nuevos mecanismos, que no son nuevos, desde luego, que ya están implantados. Lo que pasa es que tiene que ser de forma generalizada, ordenada, como decía Raúl, consciente de las necesidades cada comunidad de su propia población. También porque es un claro potencial para aliviar la carga asistencial de un sistema que está muy tensionado desde hace ya mucho tiempo y mucho más a raíz de la pandemia. Y yo creo que hay muchísimo trabajo por desarrollar, pero como siempre decimos, al final este informe lo que nos ha permitido es hacer un diagnóstico de la situación. Ahora lo que tenemos es que trabajar para aplicar los tratamientos, y esos tratamientos que figuradamente serían los que pondrían sobre la mesa las soluciones para que fuera una realidad la atención domiciliaria a todos los niveles. Bueno, yo creo que ha sido tan excepcional y tan estupendo esta presentación y esta sesión, que sí que me gustaría, aparte de agradecer a todos vuestra asistencia, una frase de cada uno de los presidentes, porque los tenemos aquí, que tenemos que aprovechar su conocimiento, su experiencia, sus capacidades, porque al final tenemos esa suerte de tenerlos aquí. Entonces, profesor Vendrés, ¿nos das una frase final de cierre? Bueno, nada, solamente deciros que nuestras dos fundaciones han sido capaces, a través de este informe, de identificar en lo que la tecnología y atención domiciliaria significa, identificar el qué y el por qué. Y yo creo que cuando en la vida hay un qué y un por qué, automáticamente aparece un cómo vamos a hacerlo juntos. Y ese es un gran reto para la ciudadanía del siglo XXI, sobre todo pacientes que han de estar en sus domicilios, y debemos ética y moralmente de cuidarlos. Así que dar las gracias a Joaquín y a todos vosotros, a Carmen, a Raúl, a todo el equipo, por vuestro trabajo, porque creo que esto nos sensibiliza más y como fundaciones nos hace mejores. Muchas gracias, Fernando. Joaquín. Bueno, yo, como es lógico, me sumo a los agradecimientos tanto a Fernando como a todos los que habéis, sobre todo, pues trabajado durante todo este año para hacer posible pues este informe. Mira, detrás mío veis que hay una estantería, y yo creo que a mí me gustaría acabar diciendo que este informe no acabe allí. Este informe está hecho para ser difundido, para ser compartido, y aquí estamos muchos de los que podemos ayudar a que así sea, ¿no? Y por lo tanto, para mejorar las cosas para todos nosotros, que quien más, quien menos, vamos hacia allá, ¿no? A ser mayores, pues que hagamos el esfuerzo pues de difundirlo y hacerlo llegar a las personas e instituciones que tienen la capacidad para hacer estos cambios que proponemos. Y sin más, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Yo creo que tenemos que estar, como decía antes, de enhorabuena. Gracias a la Fundación Edad y Vida, gracias a la Fundación Tecnología y Salud por un trabajo excelente y compartido. Y damos por cerrada esta sesión interesantísima, y esperemos que las cuestiones que han quedado en el tintero, sobre todo los análisis económicos, que yo creo que son fundamentales, podamos trabajarlos y dentro de un tiempo podamos presentar una continuidad de este estudio, que desde luego es magnífico. Muchas gracias a todos y cerramos la sesión. Gracias. Gracias, presidentes, y a todos. Gracias.